Amigos, continuamos y el licenciado Carlos Pérez Sierra ha traído un tema muy interesante y gracias por sus palabras y del Ángel y el panel. Un tema muy interesante relacionado con la Semana de la Prensa, pero pues, se celebra la Semana de la Prensa, aplausos, chichichía, pero ¿qué es la prensa? ¿Qué la prensa contribuye a nuestra sociedad? ¿Cuál es el propósito de esa prensa? Y obviamente, si hiciera una encuesta ahora mismo con ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, dame una lista de los periodistas que tú consideras que son buenos y los que tú consideras que son malos, porque hay abogados buenos, hay abogados malos, hay médicos buenos, hay médicos malos, hay mecánicos buenos, hay mecánicos malos, eso está en toda nuestra sociedad. Pero depende, el mecánico, si me arreglo el carro bien, es extraordinario. Si el carro pues siguió fallando por una falla técnica que el mecánico nada tenía que ver con eso, ese mecánico es malísimo. Y el abogado, si no ganó el caso, el abogado es malísimo, y si lo ganó ese tipo es extraordinario, eso es un genio, un Perry Mason de la vida. Lo mismo sucede con la prensa. Muchas veces se juzga injustamente al periodista porque no necesariamente lo que dice es lo que tú querías escuchar. Claro. Y tú ves al periodista como si fuera un portavoz de tus sentimientos y tus pensamientos. Y no puedes pretender eso. Claro, claro. No puedes pretender eso. De igual manera, yo comencé en la prensa en ABC en Estados Unidos. Eso no me hace mejor, pero tampoco me hace peor. Sigue siendo una escuela. Y aprendí allí y son bien rigurosos con la noticia. Obviamente, si más arriba tienen encomienda de cargar una noticia hacia un sector o otro, lo hacen con un disimulo bárbaro que muchas veces hasta el propio periodista cae en esa trampa y no se da cuenta porque manipulan. El poder económico es algo bien grande, señores, se manipula la noticia. Usted ve una noticia actualmente rompiendo en el mundo en este momento, si usted la ve a través de la BBC de Londres, no es la misma noticia de CNN. Sigue siendo la misma explosión, los mismos muertos, lamentablemente, pero el enfoque es totalmente distinto. Aquellos están enfocados en Europa, CNN está enfocado acá. CNN, a ver cómo de aquí tiene influencia en las mentes de las personas en la otra parte del mundo, y de allá, de igual manera, para acá. Por eso yo siempre he dicho, ignora la prensa y siempre llega a tu propia conclusión, sin faltarle respeto a la prensa. Hay muchos strings attached, como se dice, hay muchos compromisos que se hacen que no son correctos. Y también la prensa es víctima, que muchas veces es criticada cuando no dice lo que tú quieres oír, como dije al principio. Y en Puerto Rico eso se da a diario. Todos los días. Diario. Uh-huh. Tú puedes estar en una situación, en el caso de ustedes, pueden estar en un juicio que lo esté cubriendo la prensa. Lamentable. Y estuvieron en la sala hoy. Estuvo todo el mundo junto. Allí no habían dos discursos distintos. Y lo que sucede ahí, en la mañana siguiente, usted coge los periódicos de la isla. No son igual. Y son distintos. Usted dice, pero ven acá, yo estaba allí. Y no fue así. Esto no pasó, esto no es así. Muchas veces ni de los cuatro que están, ni de lo que se dijo allí. Porque el problema es que el problema de la influencia es que nosotros, por ejemplo, en los casos tenemos un problema, y esto lo han visto en los casos de interés público últimamente. Se ha abierto las salas para que la gente vea la realidad, pero yo estoy seguro de que si no se hubiesen abierto esas salas para que la gente viera lo que estaban testificando, por ejemplo, en ese caso del Manco, pues nadie se enteraría, entonces las versiones serían variadas. Y entonces ahí le están dando la oportunidad al derecho que exige la Constitución de estar informado. O sea, porque la Constitución dice que no se debe restringir el derecho de la libertad de prensa y de palabra. Pero en ese derecho, y a mí me encantó que eso pasara. Porque un caso de alto interés público como ha sido ese, que la información hubiese llegado de primera mano y no a través de terceros, porque el problema aquí es que la noticia tiene que vender. Tiene que vender lo que es sensacionalista, tristemente. Entonces, ¿qué pasa? Que la influencia del público, cuando se trata de casos legales, pues ya la gente va con mentes prehechas. Y ese término tú lo has utilizado muchísimo aquí y me encanta, porque esa es la realidad jurídica de nuestro país. Cuando hay casos de interés público, incluso con noticias de casos que no son de interés público, que la información no se lleva correctamente. Y eso lo hemos visto estos días. Y esa mente prehecha la puede haber con el periodista como la puede haber con el juez que está llevando el caso también. Sí, puede ser así. Eso está claro. Eso me lo tienen que estipular porque eso es así. Eso es así. Somos humanos. Exactamente. O sea, no pretendan que la prensa es un ser
distinto este periodista, dama o caballero, que tiene unas facultades que bajaron de yo no sé dónde y que lo hace un ser especial. No, es un profesional que tiene y debe estudiar y mantenerse estudiando. Y en Puerto Rico tenemos una prensa, unos periodistas extraordinarios. O sea, a mí siempre me viene a la mente el nombre de Sandra Rodríguez, que la considero extraordinaria y sus trabajos son a profundidad. Si te gusta el tema o no te gusta, si te gusta o no te gusta la conclusión de ella, es tu problema. Entonces, asesórate bien, busca la contraparte y exprésala en el momento que la tengas que expresar. Pero al periodista, al igual que el abogado, y lo estoy usando de abogado de ejemplo porque tengo 4 frente a mí, pero esto aplica a los médicos, ingenieros, a todas las profesiones. Hay un código de ética. Y eso es lo que hace la diferencia en una carrera como esta de un profesional al otro. El que independientemente de las influencias, independientemente de su sentir personal, político, religioso, de la manera que usted lo quiera ver, siempre va a regir su comportamiento la ética. Y tiene que reconocer que lo que él diga no es la palabra final. El periodista está para llevar la información, no darme la conclusión. La conclusión me la tienes que dejar a mí, me tienes que respetar. Yo pienso igual que tú, yo puedo analizar igual que tú, yo padezco igual que tú. Dame los datos porque yo no pude estar ayer presente en todos los sitios donde se desarrollaron noticias en Puerto Rico. Dame los datos, pero déjame el privilegio que tengo, el derecho que tengo a llegar a mi propia conclusión. No me trates de influenciar a través de la noticia. Eso lo vemos, y ahí es donde está la diferencia. Eso lo vemos continuamente. Por ejemplo, en el caso del Zika, hubo una controversia bien grande. Querían traer el Nalet y rociarlo y presentarlo. Decían que si no se rociaba el Nalet, los mosquitos iban a picar a medio mundo, se iba a propagar por todos lados la enfermedad. Y después descubrimos algo que ya sabíamos. ¿Cómo uno puede descubrir algo que ya sabíamos? Que ya habían regado el Nalet, lo habían probado en varios sitios. Sí. Lo habían negado, pero ya lo habían probado. Y así han seguido tratando de traer otros tipos de agentes químicos para utilizarlos, diciendo que unos son mejores que otros, que hacen menos daño a los seres vivientes, incluyendo las abejas, los pájaros. Pero la verdad es que cada cual trata de imponer lo que cree que es lo correcto, y muchas veces lo que cree lo correcto tiene que ver con funciones económicas. No tiene que ver realmente si es correcto o no es correcto desde el punto de vista moral. Pero ahí es que entra esa prensa, porque si la prensa no hubiese hecho lo que hizo, posiblemente nos siguen rociando, estaríamos rociando ahora mismo y nadie se entera, claro. Porque el gobierno no había dicho nada. No había dicho nada. Lo habían usado creo que en 11 municipios, o sea, que estaríamos igual. Si no es porque la prensa se pone a investigar y entonces que se levanta la bandera roja y aguanta que se enteraron, aguanta que se enteraron. Eso, mira, es que todos los días lo vemos. O sea, nosotros estamos observando un país. Y perdona que te interrumpa, mi agradecimiento a Silvia Gómez de Telemundo, que fue la que originó esos reportajes, porque después todo el mundo empezó a buscarlo, obviamente, pero la felicito. Pero partiendo por ejemplo, de Silvia Gómez, y podría mencionar un sinnúmero de periodistas que tenemos ahora mismo en nuestro país, que son gente que tú los ves que son consistentes en su trabajo. Y tú nunca has visto que han dado su brazo a torcer y el trabajo siempre ha sido el mismo de calidad profesional y ética, como tú bien has dicho. Pero todos los días estamos viendo una manipulación de la información y déjame decirle, en este país es una cuestión bastante civilizada. Pero las grandes guerras intelectuales se dan a través de la prensa en otros países, de la misma manera que hay muchos países que han estado restringidos la información por cuestiones morales, por cuestiones religiosas, por un sinnúmero de cosas, porque todos sabemos que los países del Medio Oriente tienen un sinnúmero de restricciones en la prensa. Pero de la misma manera tenemos otros países que la prensa es un desbarajuste. Claro. Un ejemplo, Brasil. O sea, tú escuchas que no hay control, ¿sabes? No hay control. Nosotros tenemos una prensa dentro de todo de altura, pero que pasa todo esto y que la información se lleva como quiera, nosotros tenemos que empezar a evaluar también, porque yo creo que ya, como bien mencionamos al principio, esto es una generación informada. O sea, los que están creciendo informados. Ya saben buscar en las redes, ya saben buscar información. Y yo entiendo que
que siendo una sociedad altamente regulada, pues somos una ley y orden, y hay tanta legislación que cobija todo esto, no podemos empezar a llevar información distinta, porque la gente no es tonta, como bien expone el compañero Víctor Vázquez. Aquí se han traído otras situaciones que se desconocían y la gente siempre se va a enterar porque esto es un país 100 por 35, tenemos casi 4 millones de habitantes y todo se sabe. En 1662, no tan lejos, en Boston, Massachusetts, estaba vigente un estatuto que tipificaba como delito el publicar artículos sin antes tener el consentimiento del gobierno. O sea, esto es para que tengamos una idea de cómo es el desarrollo. Y eso es una reminiscencia, claro. El origen de esa restricción surge de los gobiernos absolutistas que había en Europa. Exacto. Y precisamente, fíjate que aún aquí entonces en las colonias americanas, todavía, o sea, si tú querías publicar, tenías que tener el consentimiento del gobierno. Imagínate que el periodismo dependiera de que ni pensarlo, ni soñarlo. Pero relajando. Eso fue los otros días, 1662. Bueno, o sea, para mí un poco distante, pero está bien si tú dices que para ti fue el otro día. Eso fue cerca de la... Vamos a estipularlo, no vamos a discutir. Eso es cerca de la... Está cerquita de la colonización, ¿sabes? Adiós, gracias. Ya Tiva TV se ve en San Germán por el canal 27 de Liberty. Antes Choice. Ya mi madre, Saturnina Castillo, está feliz. Atentamente, Blanca Rodríguez. Un beso bien grande para su señora madre que está viendo el programa en este momento. Doña Saturnina nos honra a nosotros con su sintonía. Y esperamos a través de toda la programación de Tiva TV, 24 horas al día, 7 días a la semana, que usted pueda disfrutar y recibir la información que no es otra que apoyar que usted tiene el derecho absoluto a tener una vida con calidad, en todos los sentidos de la palabra. Esa es nuestra misión. Le agradezco de corazón que esté con nosotros y esperamos y estoy seguro que vamos a llenar sus expectativas. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos en breve.